Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de funciones de una variable y su representación gráfica. Bueno, eh, en este video lo que vamos a hacer es definir qué es una función, definir qué es conjunto de partida, conjunto de llegada, dominio, codominio, cómo se hace la tabulación, la representación gráfica y como siempre al final de este video haremos ejemplos. Entonces te invito a que te quedes hasta el final. De igual manera, no te olvides de suscribirte aquí. Aquí está el logo del canal. Aquí solamente le das clic y le das suscribirte. Y muchísimas gracias por estar acá. Entonces, arranquemos. Miren, esta noción de función, yo creo que ya la hemos vivido desde el colegio. Ya la hemos estudiado. ¿Qué es una función? Una función, yo creo que aquí la palabra más importante, se la voy a denotar en rojo, es una relación. No sé si se alcanza a ver bien, no, creo que no. Prefiero coger y volver a escribir. Es una relación entre elementos de dos conjuntos. Entonces, aquí tenemos un conjunto de partida donde pueden haber diferentes elementos. No tienen por qué ser siempre números. Es decir, uno de los ejemplos más comunes y que estoy más que seguro que les dijeron en el colegio o en el principio de la universidad de lo que era una función es simplemente cuando hablamos de un individuo y su número de identificación. Ninguna persona tiene dos números de identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de función, siempre nos dan como esos ejemplitos, pero la manera formal de hablar de una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde solamente un elemento del segundo. Eso es todo. Entonces aquí yo puedo colocar diferentes elementos y aquí también. Aquí voy a colocar números negativos porque también vale. ¿Cuál es el hecho? A un elemento de acá solo le corresponde un elemento de acá. No se le pueden asignar dos al tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que al 4 le asignemos el -3. Podemos hacer eso. Podemos hacer que al 2 le asignemos el 3. Podemos hacer que al 6 le asignemos también el -3. No pasa nada. ¿Qué es lo importante? Que solamente debe haber una lineecita entre este y este. Solo puede haber una única línea. Y eso es lo importante. Ahora, si lo hacemos con diagramas, con lineecitas, pues se ve bastante interesante. Pero lo importante es cómo representarlo matemáticamente. Entonces, miren, si el conjunto de partida se denota con la letra A y el conjunto de llegada se denota con la letra B, siempre hablamos de que la función, la función se denota por lo general con la letra F. La función F tiene como conjunto de partida A y conjunto de llegada B. Esa es la manera en que leemos esto. F tiene como conjunto de partida A y como conjunto de llegada B. ¿Cuáles son los conjuntos A y B? Ah, bueno, eso depende del tipo de función que tengamos. Por lo general, cuando hablamos de funciones, bueno, en un curso pues universitario, básico, A y B por lo general son conjuntos de números reales, es decir, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, tenemos son funciones que van desde los reales
hacia los reales. Ahora, una cosa es que yo les haya puesto las flechitas y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una forma de representar esa relación, en algunos casos, porque no siempre se puede, y se hace a través de expresiones matemáticas. ¿Cómo se lee eso? Aquí voy a correr esto para acá, es que yo les tengo aquí varias cosas, entonces para no perder el tiempo construyéndolas, yo ya las tengo medio hechas. Entonces voy a dejar esto acá abajo y voy a concentrarme acá. Voy a tirar esto para que no los distraiga. Entonces, ¿cómo representamos esa relación entre esos elementos? Por lo general utilizamos esta notación. F de X. ¿Qué es lo que significa? F, la función actúa sobre X. Y aquí vamos a tener una expresión algebraica, podemos tener una relación que actúe sobre X. Entonces les voy a dar un ejemplo. 2X más 5. ¿Qué le estoy diciendo a S? ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir aquí? F es una función que a la X le asigna este resultado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo a ver si nos queda claro. F de 3. Estoy diciéndole que F es una función que toma el conjunto de partida el 3 y que le asigna la operación que está acá. 2, 3 más 5. Donde estaba la X coloco el 3. De tal manera que obtengo 2 por 3, 6. Más 5, 11. Es decir que esta función al 3 le asocia, podemos escribirla así, al 3 le asocia el 11. Entonces sería F de 3 igual 11. Entonces, esta es una forma de expresar cómo una función actúa en un elemento del conjunto de partida y su resultado en el conjunto de llegada. Todos los elementos, voy a escribirlo aquí, todos los elementos de A, es decir, el conjunto de partida, que tiene asociado un elemento en B, están en un conjunto llamado dominio de F. Es decir, el dominio de F es el conjunto de todos los elementos aquí. Aquí voy a correrme un poquito. Es mejor. Se lo va a tirar para un lado donde no nos estorbe por ahora. Ahorita yo lo traigo y lo utilizamos. Listo, por ahora dejémoslo por acá. Entonces, todos los elementos de A que poseen una relación aquí en el conjunto de llegada son los elementos, todos ellos arman un conjunto que se llama dominio. Entonces aquí yo les voy a representar en azul el dominio. Entonces, en ese ejemplito que tenemos acá, esto de acá, estos elementos corresponderían al dominio. Esto sería el dominio de F, porque son todos los elementos que están dentro de A que tienen asignado algo por aquí en el conjunto de llegada. Ahora, al igual que tenemos esa definición,
tenemos otras. ¿Cuáles? Miren, todos los elementos que están acá adentro, en este conjunto que le llamamos el conjunto de llegada, todos los elementos que están en B, que están asociados acá, que están asociados, miren que estos no, estos también tienen un nombre. Entonces se los voy a escribir aquí para que quede bien claro también. Los voy a escribir aquí con verde. Pero me voy a aprovechar un poco de lo que ya escribí para ahorrar tiempo. Bien. Todos los elementos de B que tienen asociado un elemento en A, que son asociados. Aquí voy a cambiar aquí. Que tienen no, que son asociados. Entonces, aquí lo que hago simplemente es economizar tiempo. Asociados a un elemento de A están en un conjunto llamado rango. Están en un conjunto llamado rango de F. Entonces, todos estos que están acá, todos estos numeritos que están acá, son los que serían el rango de la función. Entonces se los voy a señalar acá. Entonces, una cosa es el conjunto de partida, una cosa es el conjunto de llegada, una cosa es el dominio y otra cosa es el rango. Entonces acá lo voy a colocar en naranja. Entonces, estos de acá sí hacen parte del rango de F. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos elementos, todos estos conjuntos, A, dominio de F, B, rango de F, son importantes en la manera en que nosotros describimos una función. Entonces, hay funciones que los dominios no son cualquier número. Les voy a dar un ejemplo. Voy a dar acá un pequeño ejemplo. Entonces voy a escribir aquí con negro y miren, aquí tenemos un ejemplo clarito. Si yo les digo que existe una función que va de R en R, es decir, que el conjunto de llegada de partida es A y el de llegada, el de partida es R y el de llegada también es R, tal que f de x es igual a la raíz de x, quiero que se den cuenta que a esta función yo le puedo meter cualquier número. F de 4 es raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Pero en uno de los videos anteriores que yo hablaba con ustedes, que discutíamos, se los voy a dejar por aquí, el de potenciación, propiedades de la, creo que el video se llama potenciación, algo así, potenciación y radicación de números fraccionarios, algo así. El punto es que esta función, piensen que yo no le puedo meter el menos 4, porque ya había insistido mucho en que la raíz de un número negativo no existe en el conjunto de los reales, claro está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Considerando eso, a esta función yo no le puedo meter aquí números negativos, porque los números negativos no tienen raíz. Entonces, aquí decimos que el dominio de F son todos los reales positivos. Otra manera de escribirlo, cuando ustedes me escriben R más, están hablando de todos los reales positivos. Bueno, ahí cuando hablamos de reales positivos, en esta notación vamos a asumir que el 0 pertenece a este conjunto. Una manera más apropiada de decirlo, de expresarlo, es dominio de F, todos los X pertenecientes a R, tal que
X es diferente, X es mayor o igual a 0. Recuerden que una barra inclinada significa tal que X pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que 0. Esa es una manera de expresar el dominio de esta función. Es decir, que cuando nosotros tenemos la representación de esta, la representación de la función, observando qué tipo de relación hay, qué tipo de operaciones hay, podemos decir qué dominio tiene o no. Entonces, ¿cuáles son los casos más sencillos? Donde solamente tenemos funciones de esta forma. Caso más sencillo, digámoslo así. Las funciones de este tipo, donde hay una constante, una x, más una b, se conocen como funciones lineales. Donde aquí m no es más que una constante y b es otra constante. Se llama función lineal. Otro ejemplo sería, bueno, un ejemplo diferente. Otro tipo de función sería ax al cuadrado más bx más c. Este tipo de función se conoce como función cuadrática. Función cuadrática. Entonces, dependiendo de la forma de la función, podemos decir cuál es el dominio, cuál es el rango. Particularmente cuando la función es lineal y cuadrática, y estamos hablando obviamente de funciones que van de R en R, el dominio son todos los reales. Aquí no tenemos el problema que existe pues en la raíz, no. Aquí el dominio son todos los reales. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a calcular los elementos que se le asocian a una función. Pero vamos a utilizarlo con esto que está acá. Yo creo que esto les recuerda un poco a lo que hacían en el colegio. Ustedes se acuerdan, esto se llamaba la tabulación. ¿Qué consiste la tabulación? Simplemente, dependiendo de la relación que haya entre los elementos, yo cojo dependiendo de la forma de la función, yo puedo coger y graficar, bueno, más que graficar, representar en una tablita los valores que voy a escoger. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a dar una función y vamos a comenzar a darle valores a x. Entonces, ¿qué función voy a tomar acá? Voy a tomar la función, por ejemplo, menos 2x más 5. Y voy a darle diferentes valores a x. ¿Qué valores a x le voy a dar? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Es decir, que a la x le voy a dar todos estos valores y aquí apunto los resultados. Voy a arrancar. F de menos 3, donde va la x, reemplazo por un menos 3. Sería menos 2, menos 3, más 5. Si ustedes se fijan, esto es menos por menos más. 2 por 3, 6, más 5, 11. Ah, miren que al menos 3 se le asocia el 11. Ah, esta es una forma como de representar también la relación entre un elemento y otro. El 11 se conoce como la imagen del menos 3 en la función. Entonces, cuando ustedes les hablan de imagen, simplemente les están preguntando por el resultado. Esto mismo, yo voy a coger y voy a reemplazar en otro valor. Entonces, aquí. Yo voy a tomar esto acá. Control C, Control V. Entonces, aquí en vez de hacer el menos 3, voy a coger el menos 2. A ver cuánto me da. Entonces, si yo cojo el menos 2,
Me queda menos por menos más, 2 por 2, 4, más 5, 9. Puedo hacer el mismo ejercicio con el 0. Con el menos 1, perdón. Voy a hacerlo con el menos 1, el mismo ejercicio. Borro acá, borro acá, borro acá. Entonces tengo aquí el 1. Entonces sería menos 2, menos por menos más, 2 por 1, 2, más 5, 7. Entonces fíjense que esto es una tarea a veces un poquito como mecánica. Pero consiste simplemente en coger y reemplazar los valores. En reemplazar los valores y listo. Y ustedes ahí van obteniendo su tabulación. Aquí se diría el 0. Pero el 0, evaluar el 0 siempre es más fácil. Porque sería 2 por 0 menos 2 por 0. Pues 0 más 5. Me queda 5. Entonces miren que yo aquí voy apuntando los valores. 11. La imagen del menos 2 es el 9. La del menos 1 es el 7. La del 0 es el 5. Y aquí sigo con los demás. Entonces aquí seguiría evaluar el 1. Voy a copiar acá para que me rinda. Entonces, si tengo aquí 1, sería menos 2 por 1 es menos 2. Más 5, aquí me da simplemente un 3. Si cojo el 2, también hago lo mismo. Esta tabulación es un poquito tediosa, pero cuanto más claro nos quede, mejor. Si esto te recuerda algo que hiciste en el colegio, puedes dejármelo en los comentarios. Entonces aquí sería menos 2 por 2 menos 4 más 5, 1. Y finalmente, yo copio esto, lo pego. Voy a coger. Entonces, f de 3 es coger aquí. Menos 2 por 3 es menos 6. Más 5, menos 1. Entonces yo recojo el resultado. Entonces, al 0 le corresponde el 5, el 1 le corresponde el 3, al 2 le corresponde el 1 y al 3 le corresponde el menos 1. Entonces, si estuviéramos en un cuestionario o algo así, les preguntaran, ¿cuál es la imagen del menos 1? Ah, la imagen del menos 1 para esta función es el 7. ¿Cuál es la imagen del 0? Ah, la imagen del 0 en esta función es el 5. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es la tabulación. Esto simplemente es una forma de darnos cuenta a qué elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio. Entonces, hay otro elemento bien interesante. La representación gráfica de una función consiste en este elemento, la x y la f de x, escribirlas como coordenadas. Es decir, esto, voy a colocar, yo voy a escribir aquí coordenada. Y lo voy a poner aquí en rojo. Es simplemente coger y escribir esto como si fuera un punto de un plano cartesiano. Aquí tenemos, por ejemplo, el menos 3,11. Aquí el menos 2,4. Aquí el menos 1,7. Aquí el 0,5. Aquí el 1,3. El 2,1 y el 3, menos 1. Es decir, el primer numerito siempre va acá y el segundo numerito siempre va acá. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Porque estos puntos nosotros siempre los podemos coger y graficar, ¿dónde? En el famoso plano cartesiano. Si ustedes recuerdan el colegio, saben que voy a agrandar esto un poco. Se nota que esto lo copié de internet, pero creo que ustedes entenderán y perdonarán. Entonces fíjense que aquí yo lo único que necesito hacer es representar estos puntos
Vamos a hacer un recorderis. Les recuerdo que aquí en la X, pues van las X. En la Y, siempre colocamos los valores de f de x, es decir, las imágenes. Entonces, les recuerdo que la coordenada, que el eje X también es conocido a veces. Bueno, lo chistoso es que siempre se los olvidan o ni siquiera no lo comentan. La X se conoce como abscisa, mientras que la Y se conoce como ordenada. Ordenada. La X se conoce, el eje X se conoce como abscisa. Entonces, considerando esto, lo que hacemos simplemente es coger el -3 y el 11 y graficarlo acá. ¿Cómo se hace? Fácil. Ustedes, el primero siempre corresponde al eje X. Entonces, aquí me tengo que ubicar en el -3. Y subo las unidades que corresponden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer puntico los voy a hacer todos con rojo. El -3,11, miren, -3,11 está aquí. Se los voy a hacer con línea punteada para que les quede como más clarito. Uy, lo voy a hacer con línea punteada, y lo voy a hacer con línea punteada y se me fue. Miren. Entonces ahí se ve muy clarito que es -3 y 11. El otro punto es el 9. Al -1 le corresponde el 7. Mirenlo, está aquí. Al 0 le corresponde el 5. Entonces, para que les quede más claro, voy a hacer como los retacitos para que se ubiquen. Aquí va este. Aquí va este. Al 0 le corresponde el 5, al 1 le corresponde el 3. Mírenlo acá. Al 1 le corresponde el 3. Al 2 le corresponde el 1. Y al 3 le corresponde el -1. Es decir, que le toca por acá abajo. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros representamos estos puntos en el plano cartesiano. Mucho de lo que ustedes vieron en el colegio. Miren, aquí lo tienen. Todo esto es lo que ustedes de pronto vieron en el colegio. Si ustedes se dan cuenta, todos estos puntos los podemos imaginar que en vez de coger el -3 hubiéramos cogido el -2.5, hubiera dado por acá. Todos estos puntos tienen una particularidad, que si pudiéramos tabular más elementos, nos encontraríamos algo así. Uy, aquí me quedó un poco torcida. La voy a hacer con... Me daría cuenta de algo así. Voy a cambiarle... no, voy a seguirla así. Voy a ponerle un color naranja. Entonces, nos daríamos cuenta de algo así, que se unen de esta manera. De tal forma de que nos damos cuenta de algo interesante, que parece ser que la representación de esto es una línea recta. Entonces, esa es una particularidad de la función lineal. La función lineal, cuando tomo diferentes valores, calculo las imágenes, tabulo, cojo sus coordenadas y lo grafico en el plano cartesiano, me da una línea recta. Entonces, este es un ejemplo más que claro de cómo tengo una función y cómo la puedo representar gráficamente. Espero que este video haya sido lo suficientemente claro. Si te gustó, dale un me gusta, compártelo y como siempre, suscríbete al canal. Muchísimas gracias. Chao.